tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un programa más de Medicina para Todos, un programa ideado, creado en el Hospital Privado Universitario, yo diría exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia y para que usted mismo pueda darse cuenta de las cosas que le conviene hacer y aquellas que no le convienen hacer y que le pueden traer males superiores. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que le va a interesar, que son las enfermedades reumáticas. Y para ello hemos invitado a las doctoras Verónica Saurit y Lorena Franco, con quien vamos a conversar sobre este tema. Y como hacemos siempre, la primera pregunta es una definición general sobre el tema. A las dos, ¿no? ¿Qué son las enfermedades reumáticas? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecido de estar acá. La idea de hablar de reuma es hablar de un conjunto de enfermedades que, aunque uno no lo crea, son más de 200. Estas enfermedades pueden ser enfermedades que afectan todo lo que es el aparato músculo-ligamentario, que quiere decir músculos, los tensores que son los encargados de estabilizar una articulación, las articulaciones, o sea, hablamos de este contexto, o hablamos de enfermedades que también afectan el sistema inmunológico y a través de la afectación de este sistema provocan enfermedades que inflaman al paciente. Entonces, este conjunto de enfermedades, que son muchas, son los que denominamos reumas. Hay enfermedades que son degenerativas, que son parte del proceso natural que tenemos todos, como por ejemplo la artrosis, otras enfermedades que afectan, por ejemplo, a los huesos provocándole fragilidad, como en el caso de la osteoporosis, o pacientes que vienen con enfermedades tipo fibromialgia, en el que le duelen todos los músculos del cuerpo muchas veces, a pasar a pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, como son la artritis, el lupus, la esclerodermia, en donde por un factor, digamos, genético, en donde hay un gatillo ambiental, se genera esta inflamación sistémica que hace provocar esta enfermedad. O sea que realmente es un grupo muy amplio de enfermedades. ¿Cuáles son las señales, los síntomas que nos inducen a pensar que podemos tener una enfermedad reumática? Bueno, yo voy a hablar primero un poco de los adultos. Lorena es pediatra y puede hablar un poco de los niños en cuanto a los puntos de alerta en algunas enfermedades que también pueden padecer los niños con enfermedades reumáticas. En los adultos también, así como hay 200 enfermedades, hay 200 síntomas. El tema es saber cuáles son los síntomas que pueden alertar a los pacientes y a los médicos para ir a consultar tempranamente. Si uno tiene síntomas de desgaste articular, que puede ser un dolor de rodilla, un dolor de cadera, que puede aparecer con los años, entonces vamos a hablar que, bueno, tiene síntomas de artrosis. Ese síntoma aparece generalmente post-inercia, que quiere decir, me levanto de la cama, empiezo a caminar y mejoran los dolores. O me duelen las manos, me levanto y a los 15 minutos estoy mejor porque me movilicé la articulación. Que no es lo mismo que me levanto rígido, esa rigidez me dura más de una hora, no me puedo asear correctamente, tengo las articulaciones inflamadas, en ese caso hablamos de artritis. Verónica, por favor, sí. Para los televidentes, sí. Aclará rígido. Rigidez es me siento duro, me cuesta hacer los movimientos normales. Esa como entumecimiento, rigidez, en general en las enfermedades que son por desgaste duran un ratito, 15 minutos, y cuando empieza la actividad todo mejora. En los pacientes que tienen enfermedades más inflamatorias, que inflaman, esa rigidez o ese entumecimiento dura más de una hora, 2 horas. Está, perfecto. ¿En qué etapa de la vida? Bueno, yo tengo para Lorena, adelante, si quieres aclararlo ahora, Lorena, no hay ningún problema. ¿Querés hablar sobre los niños? Como quieran. En realidad siempre se pensó o se relacionó que estas enfermedades están más relacionadas a los pacientes adultos. Y esto en realidad es un falso mito. En sí, las enfermedades reumáticas no solo afectan a las personas mayores, sino también a los niños, incluso desde edades muy tempranas.
Entonces esto es algo muy importante a recalcar, de que no siempre relacionar estas enfermedades a las personas mayores. Y los niños, como bien dice Verónica, pueden presentar numerosas enfermedades reumáticas, al igual que los adultos, y dentro de estas la mayoría son enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis juvenil. Aclarar lo que dijiste primero porque sí, no se entiende. Por ejemplo, dijiste enfermedades, por ejemplo, y dijiste ahí una frase. Sí, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que estas enfermedades son aquellas provocadas por el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune, para que se entienda, es el encargado de defendernos de sustancias externas, ya sean virus, bacterias. Este sistema es el encargado de defendernos de todo esto y no se sabe la causa por qué este sistema se vuelve contra estructuras propias del organismo. Esas son las enfermedades autoinmunes que terminan atacando el propio organismo. Y esas enfermedades, dentro de ese grupo tenemos el lupus, tenemos la dermatomiositis juvenil. ¿Qué es eso, la dermatomiositis juvenil es una enfermedad inflamatoria que, como la palabra lo dice, afecta la piel, dermato, y afecta el músculo. Es una dermatomiositis porque afecta el músculo. Entonces son enfermedades que se caracterizan por alteraciones en la piel y en los músculos. También hay otras enfermedades, y dentro de la pediatría no quiero dejar de nombrar la más frecuente, que es la artritis idiopática juvenil. A ver, que aclararlo de vuelta. ahora Perdona vamos, que yo te aclare porque si no, es que no te entiendo. Ahora vamos a eso, un poquito de paciencia. La artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática crónica más frecuente en pediatría. ¿Y qué es la enfermedad, la artritis idiopática juvenil? Es una enfermedad que engloba un grupo de enfermedades inflamatorias que se caracteriza por comprometer las articulaciones. ¿Y qué pasa con las articulaciones? Las inflama, ¿sí? Y cuando las inflama, este proceso por lo general es crónico. ¿Qué quiere decir que es crónico? Que tiene un tiempo prolongado. Por lo general, más allá de 6 semanas dura esta inflamación. Y durante ese tiempo, el médico se va a encargar de buscar cuál puede ser la causa de esta inflamación, para tratar de descartar todas aquellas causas conocidas de artritis. Al no encontrar una causa, uno le da el nombre de artritis idiopática juvenil, y el término idiopático es precisamente esto, que no se sabe la causa. Y esta enfermedad afecta no solo las articulaciones, sino que también puede afectar otros órganos como la piel y los ojos. No es la única enfermedad que afecta a los niños, hay otras enfermedades, por ejemplo las vasculitis, y hay algunas precisamente que son más frecuentes en la edad pediátrica y no tanto en los adultos, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki o la púrpura de Jolny-Henoch, que son patologías también que se pueden presentar en los niños. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, 1 minuto como máximo, y enseguida retornamos con este tema. En Hospital Privado Universitario de Córdoba, estamos orgullosos de ser el primer hospital de Córdoba y del interior de Argentina en acreditar Joint Commission International. Eso significa que cumplimos con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Acreditamos nuestro compromiso con vos. Avanzamos con un nuevo plan de bacheo en la ciudad de Córdoba. 14 cuadrillas se despliegan de forma simultánea en distintos puntos, reparando las principales avenidas y calles de los barrios. Estos trabajos permitirán mejorar la transitabilidad y circulación vehicular, para que los vecinos circulen de forma segura. En Córdoba Capital, el progreso es con más inversión y con más obra pública. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visitanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar
el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Muy bien, estamos en Medicina para Todos, enfermedades reumáticas, es el tema que tenemos hoy. Nos acompaña la doctora Verónica Saurit y Lorena Franco, y estábamos conversando de las enfermedades reumáticas en los niños. Y la pregunta que me quedó pendiente, Lorena, es ¿cómo es el tema de los síntomas en los niños? Bien, bueno, es muy importante esta pregunta porque yo creo que si uno conoce los síntomas y los signos de este tipo de enfermedades, uno puede diagnosticar y llegar más temprano a la consulta y seguramente vamos a poder tener un mejor pronóstico de estas enfermedades. Y en cuanto a los síntomas pueden ser muy variados, porque como las enfermedades son muy numerosas, va a depender de qué enfermedad estemos padeciendo. Pero si hablamos de la artritis, que es la enfermedad más frecuente que estuvimos hablando hace un ratito, uno tiene que tener algunas cuestiones presentes. Por ejemplo, el dolor. El dolor en los niños va a variar un poco dependiendo la edad del niño. En los niños más grandes, ellos se suelen quejar de un dolor que, como explicaba recién Verónica, es un dolor de tipo que llamamos nosotros inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Es el paciente que luego de un reposo prolongado, por lo general cuando duermen toda la noche, a la mañana cuando se levantan se quejan de dolor. Y es también esto acompañado de estos síntomas de rigidez que decía la doctora. Los niños refieren como que se sienten oxidados, es una de las palabras que utilizan ellos, ¿sí? Entumecidos, que si antes podían peinarse con facilidad, ahora no lo pueden hacer, que si antes podían prepararse solos el desayuno, abrir un frasco de un dulce, lo podían hacer con facilidad y ahora eso les está costando. Eso en los niños más grandes, pero ¿qué pasa con los lactantes? Con estos niños que no nos pueden decir los síntomas y que también la sintomatología va cambiando, porque en los niños muy pequeños lo común no es el dolor. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Los padres y los médicos, los pediatras tienen que estar atentos a otros signos. ¿Qué pueden sentir estos niños? Por lo general son niños que están irritables. ¿Qué es irritable? Es el niño que está más nervioso de lo habitual. Un niño que antes jugaba, se desplazaba con normalidad por la casa, atento a todos los juegos como suelen hacer los niños, ahora resulta que están como más caídos, buscan más el UPA de los padres, les cuesta realizar todo lo que normalmente hacía. Un niño que antes caminaba bien, ahora lo vemos caminar con cierta dificultad y no refiere dolor. O antes gateaba correctamente y ahora deja de gatear. Bueno, son todos signos que los padres tienen que tener en cuenta. Y otro síntoma que siempre digo que hay que tener presente es la fiebre. La fiebre en los niños, a ver, la fiebre habitual, la común, no nos preocupa, por supuesto. Sabemos que los niños pequeños, sobre todo en edad preescolar y escolar, se enferman muchos, ¿sí? Los niños normalmente entre 6 a 10 veces al año se enferman de cuadros infecciosos, virales, y eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque ellos tienen un sistema inmunológico, que es un sistema inmunológico inmaduro, y hasta que ese sistema no madura, los niños se enferman mucho. Por eso le decimos mocosos, ¿sí? Viven todo el tiempo enfermos. Ahora, ¿cuál es la fiebre que nos debe hacer pensar en que algo no anda bien? Es aquella fiebre que se prolonga en el tiempo, que empezó una fiebre y dura más de 15 días, o que también esa fiebre se acompaña de otros síntomas, como que el niño ha perdido peso, que se le cae el cabello, que tiene molestias en la cavidad oral, como lesiones ulcerativas o aftitas, los típicos fueguitos que le dicen las madres, o niños que tienen debilidad muscular. ¿Y qué es la debilidad muscular? Es la imposibilidad de hacer actividades que normalmente hacía. Un niño que caminaba las 15 cuadras para ir al colegio, hoy ya no lo puede hacer, se cansa antes. Un niño que podía subir tranquilamente las escaleras ya le cuesta más. Un niño que jugaba un deporte ya no puede terminar el partido que lo estaba haciendo. Son todas esas actividades que normalmente hacía y hoy ya no puede realizarlo. Son todos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta porque mientras más rápido
consultemos, más rápido podemos llegar al diagnóstico. Y esto sin duda va a cambiar mucho el pronóstico de la enfermedad. Qué bueno lo que estás diciendo, porque los padres a veces no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Exacto. Y a veces son medios lerdos para ir a consultar al médico y todo eso. Pero está muy bueno, sí. ¿Cuánto hay de predisposición genética en todo esto que estamos hablando? En realidad casi todas las enfermedades inmunológicas tienen predisposición genética. Hay un montón de genes ya estudiados y ya se sabe cuáles son los genes que aumentan la probabilidad de tener una u otra enfermedad. Si usted me pregunta, ¿todos esos pacientes con predisposición genética van a hacer la enfermedad? Yo les diría que no todos. O sea, porque ¿y de qué va a depender que la hagan o no? Que haya un factor ambiental, que es lo que se llama epigenética, que está involucrado en el gatillo, en el despertar de ese gen. Una vez que se despertó ese gen, genera toda una alteración en el sistema de defensa nuestra, que es el sistema inmunológico, que hace que empiece a no reconocer partes de nuestro organismo y las empiece a atacar. De ahí devienen la artritis, otras enfermedades como el lupus, como la esclerodermia, como otras y varias más que están en el contexto de las enfermedades que producen inflamaciones en todo el organismo, ¿sí? Antes mencionaste varias enfermedades reumáticas y la pregunta sería, ¿se las puede clasificar? No sé qué tipo de clasificación. En realidad uno podría decir que pueden haber enfermedades que no generan este tipo de inflamación sistémica, que son más enfermedades degenerativas, que ahí que se compromete más el aparato locomotor. El locomotor es el aparato musculoesquelético, pero sobre todo las articulaciones, que hablamos de la artrosis, ¿sí? Estamos hablando de cadera, rodilla, pie, manos, o sea, estas son las articulaciones que más se afectan por desgaste natural. En realidad nos gastamos todo y vamos al desgaste. No, como dijiste todos. Locomotor, yo pensé en la parte de abajo nada más. Sí, todo, con las manos exactamente, hace mucho, pero cualquier articulación puede gastarse. Claro. ¿Sí? No enfermedades, sino que aparecen con alteraciones que aparecen con el correr de los años muchas veces, es la pérdida de la mineralización ósea. ¿Qué quiere decir? La pérdida del calcio que está dentro del hueso. Eso genera aumento de la fragilidad del hueso y hace que el paciente tenga tendencia a fracturarse, ¿sí? De ahí viene la osteoporosis. La osteoporosis puede aparecer desde jóvenes hasta adultos y personas ancianas, o sea, puede aparecer en muchas ocasiones. No siempre está asociado a la persona de la tercera edad. ¿Sí? Exactamente. Entonces, bueno, esas cosas también pueden aparecer. Pueden aparecer enfermedades que afectan músculos, que afectan ligamentos, que no necesariamente son inflamatorias, son enfermedades sistémicas, como por ejemplo una persona que fue a hacer un deporte y se lastimó un hombro o se lastimó un codo o se lastimó la rodilla, producto de una alteración en el ligamento o una alteración en el músculo, un desgarro. Esos también son enfermedades reumáticas, o sea, son problemas reumáticos con los cuales pueden venir los pacientes del consultorio a consultarnos por esos temas. Última pregunta para este bloque. Sí. ¿La artritis y la artrosis, que vos las mencionaste al principio, son las más comunes? La artritis, conjunto de enfermedades, son varias. Hay un abanico grande de enfermedades que pueden provocar artritis. De las artritis, la artritis reumatoidea, que ya mucha gente lo conoce dentro de la comunidad, es la más común. La artrosis sin duda es la más común porque nos afecta absolutamente a todos con el correr de los años. ¿Las principales diferencias entre ambas cuáles serían? Lo que había dicho anteriormente, o sea, la artrosis es degenerativa, es parte del desgaste natural y empieza en el cartílago. En el cartílago articular, que es el colchoncito que está entre los dos huesos que coaptan y que forman la articulación. La artritis es algo que viene regalado, algo que el sistema inmunológico empieza a atacar. En general afecta sobre todo lo que cubre la articulación, que es la membrana sinovial, es la cubierta, y ahí es donde empieza todo el sistema inmunológico a afectar la articulación.
y los síntomas son diferentes. En la artrosis habitualmente el paciente, como les decía anteriormente, con la actividad física mejora el dolor. En la artritis eso no pasa. O sea, inflamación se le pone roja, caliente, dolorosa y no le puede mover a la articulación afectada. Y en general ese entumecimiento dura más de 2 horas. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa y enseguida retornamos con todo este tema. En Hospital Privado Universitario de Córdoba, estamos orgullosos de ser el primer hospital de Córdoba y del interior de Argentina en acreditar Joint Commission International. Eso significa que cumplimos con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Acreditamos nuestro compromiso con vos. Avanzamos con un nuevo plan de bacheo en la ciudad de Córdoba. 14 cuadrillas se despliegan de forma simultánea en distintos puntos, reparando las principales avenidas y calles de los barrios. Estos trabajos permitirán mejorar la transitabilidad y circulación vehicular para que los vecinos circulen de forma segura. En Córdoba Capital, el progreso es con más inversión y con más obra pública. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visítanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país. Muy bien, entramos en el tercer bloque de este programa, enfermedades reumáticas, y me acompaña la doctora Verónica Saurit y la doctora Lorena Franco. Me había quedado pendiente una pregunta en el bloque anterior, y es si estas enfermedades, la artritis y la artrosis, son enfermedades hereditarias. ¿Se da? Sí, en realidad la que más estudiamos es la artritis con los genes que están asociados a ella, y muchos de estos genes determinan muchas veces qué tipo de artritis va a tener el paciente. En la artrosis hay predisposición familiar, posiblemente también hereditaria, porque los genes en realidad comandan todo. El tema es encontrar cuál gen está tocando el planillo y bueno, tendremos que ver. Pero en realidad en la artrosis lo que más vemos son la predisposición a tener, por ejemplo, artrosis de manos. En las manos la genética tiene mucho que ver. O sea, pacientes que tienen mamá, papá o abuelos con artrosis en mano bien franca, también tienden a tener esa artrosis. ¿Cómo influye eso? Discúlpame que me aparte un segundo. ¿Cómo influye eso en la vida de un profesional donde las manos es fantástico lo que tienen que hacer? Un cirujano cardiológico, un concertista de piano. ¿Usted le vio a Marta Argerich o a Bruno Gelber? Sí, sí, a los dos. Bueno, a Alan Lang también. ¿Les vio las manos? Me encanta la música. ¿Les vio las manos a ellos dos? La mano de Bruno Gelber es impresionante. Tiene una artrosis tremenda. ¿Marta Argerich? Marta tiene artrosis por la misma edad. Bruno tiene muchísima artrosis. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que a mí me gustaría darles a la población también. La artrosis produce mucha deformación en las manos, pero en la casi mayoría de los pacientes no produce impotencia funcional. ¿Qué quiere decir impotencia funcional? No voy a poder seguir haciendo lo mismo que hacía antes, ¿sí? O sea, en algunos pacientes sí genera alteraciones en los movimientos más finos, ¿sí? Pero la artrosis de por sí no les va a generar una dificultad en los movimientos tal que no pueda seguir haciendo sus actividades. Está bien. Sí, en el momento de dolor. Está Cuando bien. duele no pueden hacer las cosas. Muchos televidentes se deben estar preguntando, bueno, bárbaro, ya entendí todo, ¿se pueden curar? No.
Como la diabetes, para toda la vida. Sí, en realidad cuando uno habla de artrosis, habla de un proceso de desgaste natural que ocurre en el organismo y nos va a acompañar hasta que llegue el momento de vencimiento de cada uno. No hay ningún medicamento hasta el momento que cure o frene la artrosis. No curan, no frenan. Sí pueden aliviar los síntomas, pero nada cura o frena. En la artritis reumatoidea tampoco hasta el momento hay medicamentos que la curen. Sí hay medicamentos que logran que el paciente entre en un estado de baja actividad de la enfermedad a punto tal que puedan hacer su vida normal, sin gran limitación, pero que tienen que hacerse los controles muy seguidos, ¿no? O sea, si se controlan bien y toman bien la medicación, vida prácticamente normal. Ahora, dado que es un viacrucis que vamos a tener para toda la vida, ¿cuáles serían las cosas a tener en cuenta para ir mejorando, ¿no?, la calidad de vida? Yo siempre digo que todas estas enfermedades tienen que ser tratadas desde la niñez. Y después le preguntaremos a la doctora, pero en realidad toda prevención debe ser llevada a cabo desde la niñez, ¿sí? Entonces yo voy a prevenir que el día de mañana mis articulaciones no se desgasten tan rápido. Entonces tengo que prevenir la obesidad, tengo que prevenir el sedentarismo, o sea, el no hacer actividad física, tengo que mejorar todos los hábitos de vida, o sea, tratar de no fumar, tratar de hacer ejercicios, que sean ejercicios que no sean de tan alto impacto, que no tenga sobrepeso desde chico hasta la adultez, porque eso va a hacer que mis articulaciones, yo sé que se van a gastar, pero no se van a gastar tan rápido, claro, ¿sí? Claro. Entonces, en otras enfermedades, como las enfermedades que vienen regaladas porque hay un gen, porque hay un factor ambiental que las gatilló, en esas enfermedades nosotros vamos a tratar de prevenir las dificultades que pueda llegar a tener el paciente. ¿Por qué? Porque la articulación está inflamada, se desgasta, queda con algún daño, o por los medicamentos que nosotros usamos para desinflamarla, o por la misma edad que tiene el paciente, que nosotros al alargar la cantidad de años que va a vivir el paciente, muchas veces tenemos que ir viendo qué problemas puede aparecer con el tratamiento que nosotros le damos. Y ahí vamos a tener que tratar un montón de cosas. Lamentablemente a Lorena le vamos a tener que invitar de vuelta junto contigo, sí, supongo, totalmente, para que complete las preguntas que vos decías, porque esa musiquita que están escuchando se indica que se nos terminó el programa. Ay. Así que pasó se nos muy ha hecho rápido. corto hoy, realmente. Sí. Así que les agradezco mucho que hayan venido, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Sin Muchas peleas. gracias, sin peleas. Un placer. Bueno. Un placer. Muy bien. Llegamos al final del programa, nos volvemos a encontrar, si a usted le parece bien, la semana que viene, exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.